Bueno, chicos, nosotros en este encuentro vamos a hacer un ejercicio con una aplicación de preguntas y respuestas que nos va a permitir repasar lo que es el tercer objeto de aprendizaje. ¿Sí? Entonces es una aplicación que se llama Kahoot y la idea es que van a salir unas preguntas. Yo ahorita les voy a compartir la pantalla y ustedes desde su celular van a responder las preguntas. Si les salen las preguntas hay un tiempo límite y obviamente ahí nos va a ir mostrando el puntaje. Eh, nosotros, ¿por qué hablamos del tercer objeto de aprendizaje? En el tercer objeto de aprendizaje hablamos de divulgación científica, porque estamos pensando la investigación no como un ejercicio académico, sino como algo que tiene que generar impacto en la sociedad, ¿sí? La investigación para uno ser muy teso, muy académico y quedarse encerrado en la universidad, ya no es el modelo de investigación que en este momento le interesa a los países, ¿sí? A lo que los países en este momento tienen políticas de ciencia, tecnología e innovación, es porque están buscando que las investigaciones estén trasladándose a las empresas, a la sociedad y estén generando desarrollos en los sectores que son en ese momento más estratégicos para cualquier país, ¿sí? Eh, Nosotros en Colombia, infortunadamente, tenemos un gran rezago en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, porque hemos siempre tenido un divorcio muy característico de América Latina entre los centros de investigación, entre las universidades y entre las empresas, ¿sí? Es decir, si las universidades producían conocimiento muy valioso, ¿por qué ese conocimiento no se trasladaba al mundo empresarial para que se generaran desarrollos a partir de eso? Entonces, lo que ahora se está buscando es precisamente que esos conocimientos estén generando emprendimientos de alto valor agregado. Y ojo con eso, esos emprendimientos de alto valor agregado van a ser muy importantes porque van a ser los emprendimientos que realmente pueden apalancar el desarrollo del país de manera sostenible. Yo se los había mencionado ya en encuentros anteriores donde las políticas de emprendimiento que se estaban dando en Colombia estaban mal enfocadas, particularmente las de nuestra ciudad. Se apoyaba el emprendimiento y sí, surgían muchos emprendimientos, pero entonces era el emprendimiento de vamos a hacer una fábrica de arepas o vamos a hacer un emprendimiento de conservas, ¿sí? Y esos emprendimientos pues obviamente son valiosos en el sentido de que hacer empresa nunca es sencillo, pero dentro de la lógica de lo que era estratégico para un país, ese tipo de emprendimientos no son tan apetecidos. Sí, si yo hago una fábrica de arepa, pues básicamente la gente no se va a comer más arepas porque haya una empresa más de arepas en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que hacían este tipo de emprendimiento era que se disputaban la torta de mercado que ya existía propiamente en el país. Mientras que si nosotros hablamos de emprendimientos que tienen una gran inversión en conocimiento, vamos a ver primero que son emprendimientos que van a ser muchísimo mejor pagados, ¿cierto? Si yo hago una fábrica de arepas, pues básicamente voy a tener que competir con industrias ya consolidadas que por sí, por su tamaño, logran ser más eficientes que los nuevos emprendimientos en la materia, ¿cierto? Por lo tanto, las posibilidades de sostenibilidad a veces son bastante reducidas. En Medellín, el ejemplo más acabado en donde nosotros tenemos esa articulación eh, provechosa entre investigación y emprendimiento es lo que está haciendo la alcaldía de Medellín con el programa de Ruta N, ¿cierto? Están generando spin-off. Spin-off son emprendimientos que surgen de procesos de investigación. ¿Sí? Si supongan que, qué sé yo, un grupo de estudiantes de administración desarrolla un software donde facilita hacer procesos de benchmarking para las empresas.
Si se dan cuenta de algo tan útil, lo desarrollan en un proceso de investigación, la pregunta es ¿por qué no volverlo empresa, cierto? Y más que al generar tanto conocimiento o hacer emprendimientos que implican una alta inversión en conocimiento en I+D, pues obviamente el nivel de innovación y el nivel de aceptación en el mercado pues va a ser muchísimo más alto. ¿Sí? Entonces, en Colombia todavía tenemos unos retos muy importantes y eso, bueno, y retos que ahora sí que se van a volver más complicados todavía porque no sé si ustedes saben, este año el gobierno nacional recortó precisamente el ya de por sí pobre presupuesto en ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Colombia es de los países, es un país que invierte muy poco de su PIB en ciencia, tecnología e innovación. Y a veces eso que se invierte en políticas de ciencia, tecnología e innovación, encima es mal utilizado. Por ahí este año salió una noticia donde en uno de los departamentos del país, creo que era un departamento del sur del país, el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación se había gastado para hacer un asadero de pollos. Eh, bueno, seguramente, ¿cierto? Era el presupuesto pensado para apoyar emprendimientos y bueno, si eso no tiene personal cualificado, si las universidades no están metidas ahí, si no hay un conjunto de claridades sobre cómo invertir ese dinero, pues obviamente las ideas de empresa que van a surgir, pues van a ser las ideas tradicionales, como la de un asadero de pollos, pero eso realmente no es lo que en ese momento está generando el mayor desarrollo en los países. Mayor desarrollo, en los contextos más desarrollados, son países que están invirtiendo fuertemente en investigación y en investigación en los campos que en ese momento están generando la mayor riqueza. El campo de las telecomunicaciones, el campo de la genética, el campo de la medicina, de la farmacéutica, ¿cierto? De esos, digamos, de esas ramas que nos están demandando a nosotros, están fundamentando los servicios y los bienes que nosotros demandamos como sociedades urbanas. Entonces, nosotros tenemos ahí un reto importante, ni qué decir que nosotros somos todavía una economía sustentada en muy buena parte en lo que es la producción de bienes, de commodities, ¿cierto? De bienes primarios y obviamente eso no es en ese momento lo que genera más riqueza a los países. Sin embargo, no estamos del todo atrasados. Lo que se está haciendo en nuestra ciudad, lo que se está haciendo en Medellín, lo que se están haciendo varias universidades, da cuenta precisamente de sacar los investigadores de las universidades y ponerlos a conversar con las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Y esa es la idea, digamos, que están de hablar de divulgación científica, más allá del asunto de que los conocimientos se difundan o no, ¿sí? Entonces, hecho ese contexto muy general de lo que ustedes leyeron en ese tercer objeto de aprendizaje, vamos entonces a hacer esta serie de preguntas. Estas preguntas fueron elaboradas por sus compañeros del núcleo de la mañana presencial, con base en la lectura. Algunas pues son preguntas muy puntuales del texto, pero igual nos permiten abrir un poco la discusión, ¿cierto? Espero que hayan preparado la lectura, al igual que una lectura que les recomendé para el debate que en ese momento está abierto, que es acerca de los 7 pecados capitales del PowerPoint. ¿Listo? Entonces les voy a compartir en este momento la pantalla. Natalia, que Hola. acabó de llegar. Ahora sí me oye. Natalia, ¿nos escucha? ¿Aló? Hola. Muchachos, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿aló? Hola. Ok, bueno. Entonces, ¿Aló? Alejandro, Jonathan, en el celular pueden poner ese pin. Alejandro, no sé si me escuchaste, ahorita estabas cuando había dicho la página, pero si de pronto no la has digitado,
digita en tu celular o ahí mismo en el computador esta página, kahoot.it. Bueno, Jonathan ya se inscribió. Ahí tenemos a Marcela. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, yo sí te escucho, Marcela. Ah, bueno, ya. Okay. Estaba traumatizándome. El profe no Y me falta oye. Alejo. No me oye. Martín. Alejo. Martín. Martín no te escucha. No, ¿por qué? Entonces no Profe, era yo. Martín, Sí, profe, te escucho. Sí me escucha. ¿estabas escuchando a Marcela? No, a Marcela no la escucho. Ella siempre me escribe. No. Porque no sé Martín, qué dile pasa que con entonces el audio ya de cambié de ella. equipo y ustedes me escuchan. Entonces el profesor Voy a tiene detener mi un video bloqueo en un mi... momentico nomás para que la conexión no se haga tan pesada. Listo, dale. Pero Alejo no se ha conectado. Deme un segundo, yo le escribo a Alejo a ver si me contesta. A Marcela sí la escuchan los demás. Sí, yo sí la estaba escuchando. Sí, aquí estoy regada. Ah, bueno, sí, y ahora sí te escuché, Marcela, primera vez. Es que cambié de equipo y en otra materia me oyen y usted nunca me oye. Profe, venga, le pregunto una cosa mientras entramos. El debate está bien enfocado en la mayoría. Es que hay un compañero que habló de otro tema. Yo le escribí... Marcela, espérate un momentico porque como la aplicación tiene una musiquita, entonces no me deja escucharte claramente. Espérate, yo miro a ver si soy capaz de ponerla en silencio o algo. No, pero voy a aumentar el volumen. Por favor, dime la pregunta de nuevo, por favor. Marcela. Bueno, Marcela, hagamos una cosa. Cópiame la pregunta, ¿listo? O el comentario que me tengas. Más fácil. Ahorita sí te escuchaba, pero te escuchaba muy, muy pasito. Y como la aplicación esta tiene un sonidito, entonces no me dejaba escuchar. Bueno, vamos a empezar con ustedes dos porque no sé cuánto se demore, si Alejo está ahí escuchándonos. Marcela, que si están bien enfocados con el tema del debate, sí, yo no los he leído todos, pero a los que les he participado, sí, de eso se trataba, de mirar si digamos, PowerPoint está mandado a recoger o no, ¿cierto? Y con base en esa lectura que yo les recomendé, ustedes tenían observaciones sobre cómo se debía hacer una presentación o digamos qué experiencias han tenido con respecto a eso y ya lo que se desate a partir de esa discusión. Listo. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces. Va a ser Marcela contra Jonathan. Ya también Arrancamos, ingresó listo. Deben Natalia. responder desde donde ingresaron la dirección. Ahí nos vamos. Dos, Profe, vamos a esperar a que ingrese Natalia también. Natalia, acabo de llegar. Natalia Ramírez, sí. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, es que por hundirle un botón se me apagó el equipo y me tocó volver a empezar. Natalia, debes digitar, por favor, en tu celular o en el computador esta dirección que aparece acá, que es kahoot.it. ¿Qué es mejor, en el celular o en el Desde el celular lo puedes hacer. Ok.
Entras al navegador, digitas kahoot.it. Copiamos. Ay, perdón. Internet. Y apenas entres a la dirección, por favor digita este PIN que te aparece ahí en la pantalla. 982-380. ¿Dónde dice Game Pin? Ya, y me dice que coloco mi nombre. Sí, Profe, sí. donde dice nombre corto, pongo mi nombre. Ajá. Sí. Ok, listo, ok, vamos. Listo, ahí estamos. Bueno, nos vamos entonces los tres. Recuerden que resuelven desde su celular o desde donde hayan digitado la pregunta. Traten de que no se les vaya a modo descanso para que no lo saquen. Listo, estén como tocándole la pantalla y eso. Nos vamos, muchachos. Arranca. Ay, no, esto es... Profe, yo no entiendo qué dice ahí. Esperen mientras carga y ahí ya les va a dejar responder. Apenas aparece acá la pregunta. Ah, ya no ha aparecido. Sí, ya apareció, que es una ponencia. A mí todavía no me ha aparecido, está cargando, pero me dice que son como 20 preguntas. Y la primera era que es una ponencia, pero en el ¿Cómo, computador perdón? aparece qué es una ponencia. A mí todavía no me ha pregunta. aparecido. Me apareció aquí en su pantalla del profesor, qué es una ponencia. Y en el computador donde estoy consultando tampoco. son unas figuritas. Ahí le di a una y eso está cargando. Esperemos. A mí me parece. No la ven todavía. No, a mí no me aparece todavía. Está cargando. A mí me aparece. Vamos a esperar porque... Me aparece esto. Sí, ahí es donde debes contestar. Pero todavía no aparece la pregunta. Ajá. Espérate un momentito Solo porque hay 4 en el chat. debe ser que como está por Zoom, ¿cierto? Esto normalmente funciona muy bien, pero como está por Zoom, posiblemente esté pesado, ¿cierto? Hacerlo. Pero yo ya lo he hecho a través de videoconferencia y ha funcionado. Si no, si no nos devolvemos. Voy a dar aquí para ver si se a mí lo acelera. que me aparece. Aquí. Mostra más. Espérame, unas figuritas. Pero ¿cómo hago Espero que no nos haya sacado. una figurita? Pues, Eso, una figura Marcela. Ahí geométrica debe está responder cargando. de acuerdo a las Ahí opciones de apenas respuesta. cargue. Listo. Ah, nos sacó. Ah, profe, buen intento. Pues vamos Nos sacó. Vea, objeto 3 divulgación. Voy a volver a ingresar. Bueno. Ahí está de nuevo el pin, chicos. Por favor, vuelvan a... Bueno, ahí aparece ya que están. 982-380. Listo. ¿Todos están? Bueno, Jonathan no. Jonathan, porfa, volvé a digitar el pin. Dale, ya estoy acá ingresando. Ajá.
Y ustedes dos chicas traten de que no se les vaya a modo descanso el celular para que no la saque. Listo. Lo voy a dar de una vez empezar. A ver si esta vez sí nos deja arrancar con las preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿qué es una ponencia? Ahí está, Eso. chicos. ¿Y dónde responde? A mí no me aparece, profe, a mí me sigue apareciendo esos cuadritos. Ah, bueno, ya. Y respondemos. ¿Alguien no contestó? Yo no he contestado, espérenme. Bueno, la respuesta correcta es la 1. La verde era una trampita, sus compañeros son algo malos. Una exposición privada no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero es que, pero a mí no me apareció la pregunta. Pues, o sea, Y eso arriba mismo dice que que es una ponencia. a mí ¿Qué no me estás viendo? aparece. No te apareció la pregunta, pero No, la veíamos ahí todos grande, que es una ¿Está viendo ponencia. las respuestas? La no, a mí me pregunta no aparece. te aparece, te aparecen son las opciones, las figuritas. Tienes que mirar a la Sí, parte. solamente me aparecieron las 4 figuras y yo seleccioné una, pero obviamente no había pregunta. Claro, la pregunta la tienes que ver en esta pantalla donde En yo te la, las... en la pantalla del chat. Ya. Ah, bueno, pues perdí la Sí, primera. y respondes desde donde tengas. Así que si la tienes Profe, en el no, mismo volvamos a compu, empezar. O sea, eso minimizas No, yo ya llevo un punto. ¿Cómo y así? vas moviéndote entre las pantallas. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, Nos vamos a empezar. un segundo, por favor. Listo. Siguiente pregunta. Bueno, la que contestó correctamente fue Natalia. ¿Yo? Perdón, Yo no Marcela. respondí. Muy bien. Ahí nos va a ir mostrando el puntaje. Yo. ¿Por qué es Eso no fue importante la mal. divulgación de la investigación? Perdón. Bueno, habían dos opciones correctas, ¿cierto? Que era la amarilla y la azul, pero no la roja. ¿Por qué no la roja? Porque no es un asunto de reputación, ¿sí? Es decir, en el ámbito de la investigación, un investigador puede ser poco reconocido y eso jamás le quitaría mérito al trabajo si su trabajo es lo suficientemente riguroso, ¿sí? El fin de la divulgación no es tanto el reconocimiento, de hecho, las revistas científicas circulan en muy pocos, en círculos académicos restringidos, los que son los artículos de investigación. Entonces, hablar de reconocimiento ahí no es lo mismo que cuando hablamos de otros tipos de publicaciones, los que uno compra, Profe, pero por para ejemplo, enterarse de la farándula o de personajes del entretenimiento. ¿Listo? Profe, Dime. profe, perdón, pero eso puede ser un valor agregado, ¿no? Pues para sí, los que hacen... yo también había respondido precisamente por eso. Pues me imagino que los investigadores algún día querrán ser reconocidos. Sí, pero no es el propósito fundamental, ¿cierto? No, de hecho, pues, vean, cuando yo publiqué el primer artículo en una revista académica, cuando yo era estudiante, Usted tiene artículos yo muy guardados. contento porque realmente lograr publicaciones es complicado, ¿cierto? Que te publiquen. Sí, profe, ¿no? entonces, por ejemplo, como Pasan es por de un proceso muy difícil, exhaustivo. entonces fue reconocido. Y cuando yo conté contento a un amigo que me habían publicado, me dijo que cuántas revistas se habían vendido ya. Y obviamente, pues me dejó aburrido con la pregunta porque ese tipo
ese tipo de reconocimiento no es usual en este ámbito investigativo, ¿cierto? Hablar de reconocimiento cuando lo que sabes es que está circulando en círculos bastante restringidos y que el asunto no tiene que ver tanto con la reputación, sino con la calidad del producto como tal. Entonces ya hablar de reconocimiento no tiene mucho sentido cuando se lo compara en otros ámbitos. Uf, listo, ya eso es otro cuento. Ok, listo muchachos, vamos con la siguiente. Aquí no se movió el asunto. El tiempo de respuesta importa también en el puntaje para que lo tengan en cuenta, listo. Listo. La práctica de divulgar la ciencia a través de artículo data de al menos. Muy bien el que contestó 350 años. Es una pregunta muy horrible que hicieron sus compañeros, una pregunta de memoria, pero sí, realmente la práctica de divulgar la ciencia a través de artículos data de al menos mediados del año 1600, ¿sí? Y no es casual ese año porque realmente lo que es la ciencia moderna, lo que nosotros ahora hacemos, estas ramas de conocimiento que tienen por objeto estudiar de forma estructurada la realidad, surgen en el siglo XVII con figuras tan importantes como Galileo. Realmente esto que estamos haciendo aquí es hijo de los aportes que hizo Galileo. Antes del año 1600 el conocimiento era muy restringido, lo que hablábamos de conocimiento académico se hablaba en latín, y el latín era una lengua que digamos que pocas personas conocían, ¿cierto? Era una lengua culta. Lo que van a hacer desde el año 1600, Galileo, Descartes y otros que vinieron posterior a ellos, es que los descubrimientos los iban a publicar en las lenguas vernáculas, ¿cierto? En francés, en italiano, en español, que eran las lenguas que hablaba todo el mundo, ¿sí? Y eso, digamos, no era casual porque era lo que realmente garantizaba que el conocimiento se pudiera difundir fácilmente. ¿Listo? El Internet, digamos, que es la expresión máxima de la divulgación de la ciencia. Claro que sí. Ustedes van a ver que en el tercer objeto de aprendizaje se habla mucho de lo que va a pasar con el Internet, pero es una práctica mucho más antigua, la de los artículos. Muy bien, Jonathan se fue a la delantera. Ay, muero. Oiga, pongan la foto, eso es mejor viéndolos porque es una competencia así sin verlos que pereza. Profe, me olvidó la Ay, no, mírala. Bueno, muy bien el que contestó indicadores de colaboración. Pero vea que... Miren, estos indicadores que se están es mostrando ahí, muchachos, se los mencionan en el tercer objeto de aprendizaje. ¿Qué pasa? Como la investigación es algo que se financia, ¿sí? Lo financia una institución aquí en Colombia. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Ah, ok, es Sí, que se claro. desapareció la pantallita y pensé que se había caído la conexión. Como la investigación es algo que se financia, obviamente a usted no le van a dar plata sin mostrar resultados, ¿cierto? La investigación se produce al interior de grupos de investigación, ¿cierto? Esos grupos de investigación los avalan y para ganar ese aval, pues tienen que mostrar unos resultados. Esos resultados se miden con indicadores de producción, de impacto y de colaboración. Se los explico sencillamente. El indicador de producción mide qué tanto usted investiga, ¿sí? El indicador de impacto va a medir, listo, eso que usted investiga, qué tantos
qué tanto influye en los otros investigadores, ¿cierto? Y cómo se mide, por ejemplo, con el índice de citas. Yo saco un artículo y me citan 100, 200 personas, el indicador de impacto ahí da alto. Y el indicador de colaboración, que en este caso era el que nos preguntaban, como la divulgación de la ciencia va a buscar que el conocimiento se traslade a la sociedad, pues obviamente va a tener muchísimo más valor la investigación que se hace en colaboración entre las universidades y algún tipo de institución, o entre un centro de investigación o algún tipo de institución de esa sociedad, como una empresa, ¿cierto? O la investigación que se hace en conjunto con diversas instituciones, con otra universidad, porque indica un mayor nivel de, eh, de canal de comunicación entre los que producen investigación, ¿cierto? El comunicarse y compartir ese conocimiento, pues se genera una mejor apropiación del mismo para beneficio de la sociedad. Profe, ¿y por qué el indicador de producción no? El indicador de producción mide qué tanto se produce de un tema, ¿cierto? Qué tanto investigación se produce, ya sea un investigador o un grupo de investigación. Claro, ahí se va a medir la cantidad, ¿cierto? Ah, es más por cantidad. Sí, exactamente. Vale. Pero ese lo unen con el de impacto, ¿cierto? Yo puedo producir un montón de artículos, pero que nadie los está leyendo, no estoy haciendo absolutamente nada. Ajá, sí, claro. Listo. Muy bien, Marcela. Natalia, ánimo. Ay, Estadísticamente no. vas a acertar al menos una. No, mentira, estoy molestando. Profe, por favor. Venga, no veo a nadie. ¿Cuál es el principal criterio para juzgar a un científico? Claro, por sus publicaciones. Las habilidades que pueda tener en el laboratorio o en el proceso investigativo son transparentes para el que juzga un artículo, una publicación, un proceso investigativo. Realmente ustedes en el trabajo de aplicación, ¿cómo tenían acceso a si el investigador fue lo suficientemente riguroso con lo que era capaz de comunicar a través de su artículo, ¿cierto? Entonces realmente son las publicaciones las que permiten juzgar a un científico. Si lo hizo bien o no allá en el lugar donde lo haya desarrollado, ese tipo de cosas son invisibles para nosotros. ¿Listo? Profe, pero no importaría también, digámoslo así, volviendo al incluso el debate uno que hablaba sobre este tema un poquito, pues sobre todo lo que esa persona no demostró en el momento y que después Claro, más adelante se pero empezó a descubrir. claro, muy bien. El caso de Sean, pero fíjate que el caso de Sean se reveló por las publicaciones inicialmente. O sea, lo que se desató ahí fue por las publicaciones. ¿Por qué? Porque le decían, Liz, usted llegó a unos resultados muy asombrosos, ¿cierto? Sí, Lo que sí. hicieron los investigadores no fue de una vez pedirle los resultados. Esos resultados se dieron por ciertos. Lo que hicieron otros investigadores fue que trataron de replicarlos, de llegar a las Claro. mismas conclusiones desarrollando el mismo método y no eran capaces. Cuando no eran capaces, ahí sí fue que entraron a hacer una verificación más exhaustiva, ¿sí? Y se dieron cuenta que Sean se había inventado los datos de su investigación. Pero Sí. inicialmente fue Ah, por las publicaciones. De hecho, ah, todavía están en problemas con ese asunto. sí, después de tantos años. ¿Cómo? Después de tantos años y aún sigue el problema, pues. Sí, me dio por buscar a raíz del debate sobre lo que había pasado con él y todavía algunas revistas están considerando dar de baja varios de los artículos que ya le habían publicado a él. Incluso los artículos sobre los que no había manto de duda, ahora están considerando quitarlos y un tribunal, recién falló en 2015 todavía cosas relacionadas con el caso de Sean. No, pero este señor sí Listo, vamos a volvió. darle. Con la divulgación científica se pretende en última instancia
Bueno, chicos, los que respondieron la azul están bien, ¿cierto? Dar a conocer los hallazgos del investigador. Pero en última instancia es generar trascendencia social. No es solo, listo, doy a conocer la investigación, sino para qué va a servir eso, qué realidad va a transformar, qué invención se va a generar a partir de eso, qué problema práctico empresarial se va a ayudar a resolver, listo. Entonces no está mal, ¿sí? Pero yo Pero entendí, por la ejemplo, idea es generar sobre todo trascendencia social. La investigación meramente académica ya no es tan relevante desde lo que estratégicamente se piensa la política de ciencia, tecnología e innovación. Listo. Y bueno, llevar al estrellato, no sé por qué contestaron no, eso. De pronto se les fue el profe, dedo ahí. o sea, es que yo entendí eso, o sea, en última instancia que lo que pretende es, o sea, de eso es lo que no pretende, la última instancia sería eso, entonces la pregunta para mí está mal formulada, no, en serio. Sí, Yo pero con lo que les respeto a una decía, no es tanto seguridad, el asunto, ese estrellato no es tan visible en por este eso, caso. entonces por eso el estrellato del investigador, como lo decíamos ahorita, no es tan importante, entonces para mí es una última instancia, no, ay no, por favor, pues, esa pregunta estuvo Sí, muy esos elementos elaborada. también están ahí, pero bueno, sobre todo el tema Natalia, de trascendencia míreme No, social. pues. no, ¿ah? Usted quería ver, lo quería ver los compañeros, míreme a mí, la que va a ¿Cómo, ganar. perdón? Marcel, Que ¿qué es Natalia, eso? Natalia quería ver los compañeros. Ay, sí, al menos para ver si son feos, lindos, y si se ¿Para ríen, qué? si no, así Voy a no. pasar a la siguiente Imagínate. pregunta para que Hágale. vayamos un poco más rápido porque son 20, ¿listo? Sí, porque tengo otra cosa que hacer ahorita. La función de los pares acá. No, ya. Ah, dale. Muy bien. Muchachos, los pares Yes, yes, académicos yes. son expertos en la misma materia, ¿sí? Que tienen como función evaluar los productos investigativos. Par no es porque sean dos. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante que el trabajo de aplicación lo hubiéramos hecho y todos los trabajos que hicimos en este núcleo hubieran sido artículos de investigación? Porque van a ser los únicos artículos, van a ser los artículos que especialmente van a pasar para publicarse por un proceso de revisión por pares. Es decir, yo publico un artículo, ese artículo se lo van a mandar a dos personas expertas en la materia para que evalúen si ese producto es digno de publicarse o no, de acuerdo a qué tan riguroso fue el proceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿Quién usted sentenció manda un a Gago? artículo en enero y es probable que todo el proceso de revisión recién en agosto le estén dando resultado, decir se lo publican o no, y a veces se lo pueden devolver, decir todavía no está para publicar, le tiene que hacer estos ajustes. Esa función de pares académicos es lo que garantiza tanto rigor en las publicaciones y por eso no es lo mismo que ustedes citen un artículo de investigación que pasó por un proceso de pares académicos a que citen un blog que lo escribió cualquier persona. Listo. Siguiente, Marcela. siguiente, que esto está bueno. Me Siguiente, quedé, me siguiente. quedé. Bueno, Marcela se fue a la delantera aquí. Ánimo, muchachos. Ojalá me vaya a la delantera en el final. Un regalito. No. La entidad encargada de promover la investigación científica en Colombia es. Ah, a la che. Bueno, faltó una respuesta, pero claro, es Colciencias. Colciencias es la institución que va a tener a su cargo las políticas de ciencia, tecnología e información. Marce, parale pues ahí un En poquito conjunto con otras Voy instituciones, detrás. pero principalmente lo que tiene que ver con investigación es labor de Colciencias, que ya como les había Eso. comentado, le Siguiente. quitaron buena parte de su presupuesto. Ay.
Tienen muchas cascaritas, léanlas bien. Ay, no, no entiendo. A la suerte. La respuesta correcta es bibliometría. ¿Sí? Eso fue pura chepa que ganó. La econometría es la opción que menos aplicaba aquí. ¿Listo? La Yo econometría también solo estoy se viendo aplica para economía y yo economía. no esto. Está muy fácil. Listo. La bibliometría tiene que ver con mediciones que se hacen acerca de lo que se escribe en un tema. ¿Listo? Obviamente, la bibliometría es estadística, ¿cierto? Usa métodos estadísticos. La cienciometría va a ser esa misma bibliometría, pero solo aplicada para investigaciones, solo para investigaciones. Ah, por eso yo la respondí. O sea, no está del todo errada la azul. ¿Listo? Mate. Y Marcela Uy, no, sigue en no. la Uy, de no, pero ¿qué es esto? Eso con que no nos ponga la Ay, bibliometría que analiza. ay, no, bro. Pero él la acabó de decir. ¿No es cierto, profe? Usted la acabó de decir. Creo, pues. Marce, dale, esa es toda tuya otra vez. La perdí. Es verdad. Analiza publicaciones, ¿cierto? Dentro de esas ¿Y entonces por qué publicaciones me salió las como analiza, correcta? cuantificándolas, ¿cierto? ¿Cuántas hay? Listo. O sea, que respondieron amarilla no están del todo errados en la respuesta. Bueno. Chicos, ustedes analizaron artículos de investigación. Profe, pero ¿por qué Ustedes vieron que introducción? nunca Ah, sí, van a sí, 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 encontrar sí. una sección del artículo de investigación que se llame investigación, mientras que generalmente se van a encontrar que el artículo tiene una introducción, una parte de metodología, resultados y discusión. ¿Sí? Este formato no es único, pero es el formato, digamos, que se ha estandarizado a nivel mundial para presentar artículos de investigación. Y ahí el marco teórico que, profe, que Bueno, aquí esto quedó en tablas, entonces en esta pregunta. sí, ahí el marco, no. Ay, pero esta tenía dos correctas y no escogieron ninguna de las dos. Muchachos, Estaba vean, la dudando yo entre principal la razón primera, por la que uno se basa en otros investigadores, la principal es para darle novedad a los resultados. ¿Sí? Yo no puedo saber si mi investigación es lo suficientemente novedosa, si lo que yo voy a investigar realmente vale la pena, si no tengo un conocimiento previo de lo que otros han descubierto. ¿Para qué voy a descubrir el agua tibia? ¿Sí? Por eso ustedes se van a encontrar, o se encontraron que muchas investigaciones en esos artículos hacían un estado del arte, de eso se trata el estado del arte. Desde en qué va el conocimiento que se tiene sobre un tema, ¿cierto? También para dar confiabilidad y bases firmes al proyecto, claro que sí. En ese tercer objeto de aprendizaje, y espero que lo hayan leído, les va a decir, investigar es como si una persona le dice a usted que le gusta mucho un cantante y solo hubiera escuchado una canción
nadie le creería a una persona que le diga que le gusta mucho, qué sé yo, Maluma, si solo ha escuchado una canción, nadie le creería que sabe mucho del tema. Lo mismo pasa en investigación. Usted no puede sacar una investigación de buenas a primeras sin saber qué es lo que se ha hecho en el tema, ¿cierto? El basarse en eso es lo que le da fortaleza a los resultados que usted tenga como tal, más allá de que sea o no una exigencia, ¿sí? O sea, Profe, por eso no garantizaría que se... método, sí, pero ¿por qué? No por solo por eso, sino porque es que es condición necesaria para la novedad, la confiabilidad y las bases del proyecto. ¿Listo? Pero eso no garantizaría que se entendiera mejor la investigación. No garantizaría, pero sí es condición necesaria, ¿sí? No es condición suficiente, pero sí Ah, necesaria. O sea, sin eso, mínimamente, no se podría lograr lo otro. listo. La cantidad de literatura. Muchachos, no solo en libros, la bibliometría también va a medir los artículos de revista. ¿Listo? Si se hiciera solo bibliometría por libros, realmente la mayoría del conocimiento se difunde a través de artículos de investigación. La pregunta tenía una cascarita maluca, lo sé, porque biblio significa libro. ¿Listo? Pero bueno, me voy a excusar en que las preguntas fueron hechas por estudiantes muy maldadosos. Muy bien, es verificarse. Verificarse. ¿Por qué se publica? Para que esa comunidad científica me diga a mí si lo que yo hice, digamos, está bien sustentado o no. ¿Sí? Diagnosticar las investigaciones fundamentales. Realmente yo no sabría decir exactamente qué significa diagnosticar las investigaciones fundamentales, ¿sí? En relación con publicar. Mientras que publicar es exponerse a que otro me critique el producto investigativo que yo hice ahí. Lo que le pasó a Sean. ¿Listo? Marcela, bien. Capacidad de juzgar lo que es ciencia de lo que no lo es. Esto fue sacado literalmente de la cartilla, ¿listo? Eh, Eso hace, o sea, es relacionado con lo que les decía ahorita. Es esa comunidad científica la que dice, listo, este modo en que usted produjo conocimiento, si se basa en lo que otros académicos han aceptado en esa rama o no. Usted podría sacar una ponencia que dijera algo así como, ¿por qué contratar gente de signo Sagitario es más efectivo que gente de signo Cáncer? Y eso podría ser una ponencia en un evento académico, pero obviamente ni siquiera sin evaluarle los resultados le van a aceptar eso. ¿Por qué? Porque esa comunidad académica va a decir, eso no es una forma válida de generar ciencia, ¿cierto? Hablando en el campo que hablemos, ¿cierto? Hablando en el campo de la administración, hablando en el campo de la economía, de las ciencias sociales,
de cualquiera de las ciencias exactas, ¿sí? Sustentar la efectividad de la información recogida es un proceso que al público le es invisible porque uno no le consta exactamente la parte más operativa de la investigación. Es decir, si las encuestas él las tabuló, por ejemplo, bien. Ustedes vieron que en el artículo de investigación, básicamente usted lo que tenía era información de cómo se habían hecho las encuestas, a quiénes, cuántas preguntas y mucho, y ya. No dan demasiada información para generar o para decir si la efectividad de esa información, de la manera en que se recogió esa información, fue lo suficientemente efectiva o no, ¿cierto? Mientras que sí se puede establecer un criterio claro en que globalmente se juzgue si lo que se hizo es acorde con lo que esa comunidad científica ha establecido. Bueno, Jonathan repuntó. Bien. Muy bien, al menos una en la que tenemos consenso. Es el artículo de investigación el medio por excelencia, pero no el único. Las ponencias, por ejemplo, serían también una forma de divulgación, un medio de divulgación de esa ciencia. Muy bien. Miren, el conocimiento en investigación se teje en red. En realidad, cuando yo encuentro un artículo que habla de un tema, en realidad estoy encontrando muchos artículos que hablan de ese tema. ¿Por qué? Porque para producir ese artículo se tuvo que haber basado, en la mayoría de los casos, en conocimientos previos que se habían, en conocimientos simultáneos que se vienen generando frente a ese tema. Por ejemplo, en el primer artículo del objeto en el primer fruto que realizamos, teníamos que encontrar 6 artículos. Realmente, si yo tomara un artículo que me sirve y le mirara la bibliografía, con seguridad que encontraría también otros artículos que le estén apuntando al mismo tema. Entonces, realmente, el conocimiento en la ciencia se va a tejer en una especie de red, en una especie de nódulos. Un artículo es la puerta de entrada a muchos artículos, a muchos procesos investigativos acerca de asuntos que se van encadenando entre sí. Por eso va a ser muy, muy importante que la investigación circule y se generen espacios en donde se compartan los conocimientos. Un investigador por allá aislado en una universidad o en un espacio donde esté produciendo investigación no importa mucho. Lo que importa es un conjunto de investigadores que a su vez estén en contacto con otros investigadores de otras partes del mundo, que sus revistas estén circulando en las mismas bases de datos, en varias bases de datos, ¿cierto? Total que tengan acceso a lo que otros están produciendo y a su vez otros tengan la posibilidad de conocer. Listo. Ya saben ustedes que en el ámbito de la vida, en el ámbito profesional y en el ámbito de la investigación, lo que a uno más le importa son las redes, es decir, generar contactos, porque entre más contactos y redes tiene uno, mayores son sus posibilidades de generar conocimientos, de generar innovaciones, si hablamos en el campo de la empresa, y de generar alianzas que sean para uno productivas. ¿Sí? Bien. Nos faltan 3 preguntas, esto puede cambiar en cualquier momento.
Muy bien, ese es el fin de un resumen. Y son muy antiguos, ustedes lo van a leer en la cartilla. Realmente los abstract o resumen o sinopsis surgieron muy antiguamente para uno poder descartar fácilmente si una investigación le servía o no. Y obviamente eso facilita que al facilitar la consulta, pues también facilita otra respuesta que era correcta, que era que uno se pudiera mantener actualizado fácilmente de lo que estaba produciéndose acerca de un tema. Bueno, Marcela ha hecho varias No, ya no preguntas me da, ya no puedo correctas en responder línea. más bien. Muy bien. Ya. Marcela está caliente, según Kahoot. Muy bien. Esa pregunta es del texto que les recomendé, Los 7 pecados del PowerPoint, ¿sí? Y es un texto, si no lo han leído, léanlo porque es un texto corto y muy ameno, que da algunos tips de cómo se debe hacer una presentación si uno usa PowerPoint. Y una de las recomendaciones que hay es no llenar de mucho texto la diapositiva. Dice, no más de 4 niveles, no más de 4 líneas. Ya se dice que más de 4 líneas, eso tiene sus excepciones, va a terminar saturando mucho la presentación y por lo tanto se pierde la atención del auditorio. Marcela y Natalia se reivindicó con esa pregunta. Bueno, ya la del honor, esta es la última, también con base en ese texto. Listo, mucha suerte. Muy bien, muy bien. Se dice que no hay una forma más eficaz de arrullar a un público que ponerle una diapositiva a oscura y alguien hablándole en medio de esa oscuridad. Sé que es la forma más fácil para dormir al auditorio. Entonces no se recomienda. Así se vean mejor las diapositivas, ¿sí? Por eso es que muchos nos dormimos en cine, precisamente por esas condiciones ambientales en las que uno ve la película. Bueno, Marcela, felicitaciones, ganaste el primer puesto. Claro, muy bien. Espero también sacar el primer puesto en el final. No nos ¿Qué ganó te por mucho, Marcela. ganaste? La ovación de este reducido público de esta noche. Ay, qué risa. ¿Qué más? Bien. Profe, venga, usted nos iba a regalar, ay, no es que estoy a oscuras aquí, por favor. Usted nos iba a regalar, ¿qué era? ¿Una evaluación o una guía o algo para estudiar? Ah, Como es tan sí. difícil esta teoría y todo esto, lo aprendí Listo. con un ¿Sabes qué voy a pesito. hacer? La tengo que editar, ¿cierto? De acuerdo a las preguntas que en realidad voy a tomar en este examen, ¿sí? No la edite mucho, tranquilo, aquí entre nos, este reducido público. No, y se las mando por correo, listo. Cuando les mande la grabación de lo que hicimos esta noche, les Ay, no, digo, se va a mandar esto a todo el grupo. ¿No? Claro, sí, No, yo pero ¿cómo vas a gané. hacer eso, profe? ¿Cómo nos vas a Yo dejar tan gané. mal? No, por favor, qué falta de respeto. Mándenos pero, ustedes a nosotros nomás. pero es que lo tenemos que hacer porque o si no se pierde la oportunidad. Mire que ahí realimentábamos, muchos pueden practicar con eso. No, es súper injusto. Yo no pensé que Venga, me iban a decir eso, pero ¿cómo así? ¿cuántos puntos fue que saqué? Como Ah, 10.000 Un montón. puntos. Marte, te estaba alcanzando, iba casi en 8.000. Profe, yo quedé Necesitamos ahí. otra.
Profe, y usted sabe que un aumento en uno de los debates siquiera, porque es que esto está muy duro. Nada más 4 participando. Sí. ¿No? Por Pero es, favor. pero es que ustedes me cogieron fuera de base. En este momento yo estaba calificando frutos y yo vi que se empezaron a conectar y yo, bueno, me voy a conectar. Ay, no sabía. Y, bueno, a mí ya me salió la nota del fruto, del trabajo de aplicación, muy buena. Excelente, quedé muy contenta. Qué Pero bueno, necesito Marcela. ganar hicieron este muy buen final. trabajo. Marto, eso Sí, quiere decir que claro. sacaste 5. Sí, saqué 5. Primera Ay, vez. qué emoción. Saco Yo feliz 5. porque me saqué un 4,2 y yo, ay, no, ese es el profesor más horrible que he tenido. Bueno, Bien. profe, no, entonces mándenos al correo de nosotros, porfa, eso para estudiar. Qué estrés. Me tiene Sí. preocupada. Yo se los mando, listo. Yo se los mando y de ahí pueden, es un cuestionario de preguntas abiertas, pero digamos que si ustedes tienen la idea de qué se está hablando ahí, pues probablemente, digamos, han dominado bien los temas de los que se les va a preguntar. Sin embargo, lean muy bien la cartilla, sobre todo el segundo y tercer capítulo de la cartilla. Les La va de notas de introducción. eso, sí, de ahí van a salir la mayoría de preguntas. ¿Listo? O sea, todo lo que es lo que compone una investigación, que es la introducción, la metodología, esto, y esta última parte que estábamos viendo aquí De divulgación, eso. exactamente. Sí, los dos objetos de aprendizaje. Ok, listo. Bueno, Bueno. profe, muchas gracias. Yo sí como, Bueno, vamos a hacer gracias. algo más, que tengo que hacer un parcial de otra manera. No. ¿Les vuelvo a ganar o qué? No, A la chicos. próxima. Yo sigo calificando a sus compañeros y ya. Feliz noche para todos. Bueno. Profe, venga, Profe, venga. muchas gracias. No, mire que